Estamos conociendo Inglaterra en Reino Unido, por lo que continuamos nuestro viaje por Manchester, la ciudad industrial. Y ahora vamos a aprender sobre su gran pasión, el fútbol. Entrando al Museo Nacional del Fútbol, encontrarás a los jugadores más relevantes de la historia. Te preguntarás, ¿por qué hay un museo de fútbol en Manchester? La razón es porque Inglaterra es la cuna del deporte como lo conocemos hoy en día. La historia moderna del deporte más popular del planeta abarca más de 100 años de existencia. Comenzó en 1863, cuando en Inglaterra se separaron los caminos del rugby y del fútbol, fundándose la asociación más antigua del mundo, la Football Association, el primer órgano gubernativo del deporte. A pesar de la existencia de orígenes más antiguos, fueron los estudiantes en las universidades inglesas los que lo jugaban, lo popularizaron y con el tiempo lo reglamentaron. Este museo recorre la historia del fútbol a través de fotos, películas y una gran colección de recuerdos. Vas a encontrar camisetas, trofeos, medallas, muchas cosas increíbles y además hay forma de revivir las emociones, los recuerdos y el drama de algunos de los partidos más famosos. Puedes visitar la exposición dedicada a la Copa del Mundo que ganó la selección de Inglaterra ante Alemania en 1966 en el mítico estadio de Wembley. Exploramos los 150 años del que es considerado por muchos el mejor juego del mundo, y es posible descubrir cómo el fútbol inglés ha influido en el mundo. Podrás poner a prueba tus dotes futbolísticos con una serie de actividades interactivas, con las que podrás comprobar si estás a la altura de las grandes estrellas. Estamos en la entrada del mítico estadio Old Trafford de Manchester United. El Old Trafford o Teatro de los Sueños es la casa de uno de los equipos más emblemáticos de Inglaterra y del mundo, el Manchester United. Fue fundado en 1878 y a nivel nacional ha obtenido un récord de 20 títulos de liga, 12 FA Cup y 21 Supercopas de Inglaterra. Internacionalmente ha ganado 3 Champions League, una Recopa, una Copa de la UEFA, una Intercontinental, un Mundial de Clubes, lo que lo convierte en uno de los clubes ingleses más exitosos. Sin embargo, no toda su historia es feliz, ya que en 1958 el equipo volvía a Inglaterra tras disputar los cuartos de final de la Copa de Europa ante la Estrella Roja de Belgrado y se había clasificado para semifinales. Su avión tenía previsto hacer una parada técnica en Múnich. El capitán realizó 2 intentos de despegue, pero desistió debido a problemas con los motores. El clima no acompañaba y la pista estaba helada. En el tercer intento, el avión falló al ganar altura y se estrelló. 7 futbolistas que viajaban en el avión murieron y otros 2 jugadores tuvieron que abandonar la práctica del fútbol debido a sus lesiones. El club tuvo que ser reconstruido completamente con reservas y juveniles, por lo que los Diablos Rojos no pudieron lograr los éxitos repetidos antes de la tragedia. Hubo 21 supervivientes y murieron 23 personas entre futbolistas, periodistas, cuerpo técnico y personal aéreo. En el estadio hay un homenaje a ellos. Conoce el interior del estadio Old Trafford como si fueras una de las leyendas del Manchester United. En este tour guiado podrás acceder a zonas exclusivas como la tribuna Sir Alex Ferguson y el vestidor de los jugadores, y conocer más de 140 años de historia del equipo en el museo. Es uno de los clubes deportivos más populares del mundo. Cuenta con más de 659 millones de seguidores en todo el mundo.
Sin embargo, los Diablos Rojos tienen una rivalidad de décadas con otro equipo de la ciudad, que son conocidos como los Ciudadanos. El club fue fundado en 1880 y su mayor periodo de éxito fue a finales de los años 60 y 70, pero hubo un mal momento que culminó con el descenso a la tercera división. Es el segundo equipo de la ciudad, los Citizens, que al otro costado de la ciudad su gran estadio. El Etihad Stadium desde 2003 es la casa del Manchester City. Desde la llegada de los nuevos dueños han obtenido un total de 12 títulos y es uno de los clubes más ricos del mundo. Hay una experiencia cinematográfica de 360 grados y la impresionante calidad audiovisual en los vestuarios del primer equipo te sorprenderán en el recorrido. En el museo conocerás la historia del Manchester City, con objetos únicos de sus jugadores, títulos e indumentaria. Podrás conocer zonas inéditas como el gimnasio, el restaurante y además cada zona cobra vida gracias a las interesantes historias, los hechos y las anécdotas. Si eres un apasionado del fútbol y te gustó el recorrido, No puedes perderte estos lugares. mucho menos suscribirte a este canal.